Son las 12:30 de la tarde. Entramos al informativo del Tercer Canal, La Voz de los que no tienen voz. Hoy nos vamos a concentrar en el tema de derechos humanos en la ciudad de Bogotá. Las desafortunadas declaraciones de la alcaldesa Claudia López, descalificando al exalcalde, al senador Gustavo Petro, señalándolo y responsabilizándolo de todo lo que está pasando en la ciudad de Bogotá. Pero hoy, para hablar de derechos humanos en la ciudad de Bogotá, tenemos al exdirector de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, Andrés Idárraga, quien en el día de ayer presentó su renuncia al cargo de exdirector de Derechos Humanos de la Alcaldía de la ciudad de Bogotá. Eso generó diferentes reacciones. Yo quiero rescatar las siguientes en particular. Yo no sé ustedes, pero creo que hace rato en este país no veíamos la renuncia de un funcionario público que motivara su renuncia por su compromiso ético, por ser coherente con sus ideales, por ser coherente, en este caso, con el señor Idárraga, con la defensa y la promoción de derechos humanos, como yo lo he venido conociendo durante 3 administraciones al señor Idárraga. En este país nos acostumbramos a que el funcionario público no renuncia, se atornilla. Y en el caso de Idárraga, ante la crítica situación de derechos humanos en la ciudad de Bogotá, que va a generar, y ojalá espero equivocarme con lo que voy a decir, más muertos, ante la crítica situación de una alcaldesa que no quiere ver, oír y entender lo que está pasando en las calles en medio del paro, y tampoco su secretario de gobierno, pues este funcionario dice, no más, me hago a un lado, pero dejo la constancia de que aquí hay una crisis humanitaria en la ciudad de Bogotá y que tanto la alcaldesa como el secretario de gobierno y la policía no están tomando las medidas, no están prestando atención, y eso al final del día, lamentablemente en Colombia lo sabemos, le cuesta la vida a las personas. Sin más preámbulos, ya me extendí demasiado, quiero saludar en este momento de la tarde a Andrés Idárraga, es director de la Oficina y de Asuntos de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. Andrés, muy buenas tardes y gracias por aceptar la invitación del Tercer Canal. Holman, muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, Andrés, yo quiero empezar diciendo que usted es una persona que sabe el tema del manejo de la protesta social. Yo recuerdo que usted en la administración de Gustavo Petro, como en ninguna otra administración en la ciudad de Bogotá, se hicieron todos los esfuerzos por hacer un manual de manejo de la protesta social, inclusive se tuvo en cuenta a expertos argentinos, chilenos, en fin. Y este manejo de la protesta social, este manual, este esfuerzo, quedó engavetado en la administración de Enrique Peñalosa y ahora con Claudia López. Empecemos por decirle a nuestros televidentes quién es usted y cuál es su recorrido en este tema, doctor Idárraga. No, Holman, gracias por la presentación. Yo soy un abogado que hizo por allá una maestría en políticas públicas y que es estudiante de doctorado, que preocupado por la defensa de los derechos humanos, pasó por todo el país acompañando a campesinos, a comunidades étnicas y a comunidades urbanas empobrecidas, que por esos méritos terminé siendo director de derechos humanos en la administración de Gustavo Petro, en el marco de lo cual efectivamente, teniendo en cuenta la experiencia argentina, me lancé a crear el primer protocolo para la limitación de la intervención del Estado en la protesta. Es decir, un protocolo para la garantía del derecho a la protesta. Un proceso que se inició en el año 2013 en el marco del paro agrario de aquella época y que pues me llevó a seguir luchando por los intereses de la ciudadanía que
Por aquella época también era tan común que los jóvenes, el ejército los reclutara de manera forzada en Bogotá, utilizando, por ejemplo, la antigua UPJ, que era de la Secretaría de Gobierno. Ausente los gobiernos distritales en ella, esta entidad, esta instalación se prestaba para eso. Y creo que otro gran logro no solo fue haber creado el protocolo, sino que de la mano con los colectivos de objetores de conciencia, haber logrado que en Bogotá se haya detenido hace más de 7 años el reclutamiento forzado a jóvenes populares por parte del ejército. Posteriormente, pues seguí en el ámbito educativo, soy docente, soy profesor de posgrados en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, y desde allí también pues trabajo en la reflexión y la construcción crítica y académica para que prevalezcan en cualquier lugar de la ciudad y del país los derechos de la ciudadanía. Ahora, con la administración de Claudia López, efectivamente me invitaron, me hicieron unas entrevistas y terminé siendo de nuevo director de Derechos Humanos. Y yo creo que hoy lo que puedo dejar y decir con toda tranquilidad es que después de haber pasado por 2 administraciones distritales y pese al desconocimiento de algunos gobernantes de la importancia de la Dirección de Derechos Humanos, Bogotá tiene el sistema distrital de derechos humanos más robusto de todo el país, con esquemas de protección para la población LGBTI, para víctimas de trata de personas y ahora para víctimas de abuso policial. Tenemos un esquema de prevención colectiva que tiene que echar a andar ese gobierno, que quedó armado, listo, y toda una campaña contra el delito de trata de personas. Es una gran infraestructura que, sin temor a dudas, es el esquema y el modelo de derechos humanos de un ente territorial modelo en América Latina. Ya. Andrés, entonces, con esa hoja de vida, yo recuerdo muy bien el protocolo de garantías a la protesta en el marco del paro agrario en la Bogotá humana. Recuerdo que en ese momento me acaba usted de hacer acordar que en ese momento una de las denuncias más fuertes en la ciudad de Bogotá era el reclutamiento forzado de jóvenes por parte del ejército en las calles de la ciudad de Bogotá. Y usted ahí cumplió una función destacada. Pero ha pasado Peñalosa, ha llegado la administración de Claudia López y vamos en un franco deterioro de la situación de derechos humanos como nunca antes en la ciudad de Bogotá. Y más aún en la administración de Claudia López. Vimos los hechos del año 2019, 2020, el asesinato de 13 jóvenes el año inmediatamente anterior y lo que estamos viendo ahora. ¿Qué motiva su salida y esa posición que algunos han aplaudido de parte suya, de la administración de Claudia López, en lo que tiene que ver con la política de derechos humanos en la ciudad de Bogotá? Pues yo tengo que agradecerle a la gente porque nunca, yo no soy un hombre de musculosas redes sociales, ni mucho menos, y yo creo que le debo agradecer a toda la ciudadanía que ha aplaudido este gesto de valor y de ética y de compromiso con la gente, con las víctimas y con los derechos humanos. La agenda distrital en Bogotá ha estado marcada desde el inicio de este gobierno por los derechos humanos. Las protestas en enero y febrero del año 2020, razón por la cual me llaman, entre otras. La crisis de migrantes, del retorno de migrantes, recuerden el año pasado hacia julio, más de 1000 migrantes agolpados en la autopista norte. La masacre del 9 y 10 de septiembre, los subsiguientes hechos de violencia policial y el paro nacional. ¿Cómo negar que esta administración ha tenido una agenda en materia de derechos humanos? Y no conocer ni entender que hay unas instancias para el manejo de los derechos humanos
que se crearon no porque algún gobierno lo consideró importante, porque es parte de las luchas por la participación social en los gobiernos. Y existe un comité distrital de derechos humanos, comité distrital que es, entre otras instancias, la máxima autoridad en materia de garantía de derechos humanos a nivel distrital, donde se sientan todas las entidades, el ejército, la policía, todas las entidades del distrito. A ese Comité Distrital de Derechos Humanos, por tan solo dar un ejemplo, nunca asistió el secretario de gobierno. Y con toda seguridad, el secretario de gobierno tampoco le transmitió a la alcaldesa mayor la importancia de ese espacio. Entonces, la primera razón es el desconocimiento de la institucionalidad en materia de derechos humanos que tiene Bogotá. Lo decía hace un rato. Tenemos el sistema distrital de derechos humanos más robusto del país, si no de América Latina. La segunda razón, la inconsistencia en torno a la postura pública sobre los derechos humanos. No podemos caer en tibiezas cuando a la gente la han venido maltratando, torturando, asesinando, no en el marco del paro solamente, en el día a día en la ciudad de Bogotá. Algo que se ha naturalizado y que tomó más fuerza en la administración de Peñalosa. Y un tercer elemento que está pegado a este último, que es las ambigüedades, los eufemismos, las inconsistencias y los argumentos inconducentes en un informe a la CIDH para evidenciar la situación de los derechos humanos. Esas son las tres razones por las cuales decidí hacerme un lado de esta administración.